Así, pues, lo primero que la peste trajo a nuestros conciudadanos fue el exilio, y el cronista está persuadido de que puede escribir aquí en nombre de todo lo que él mismo experimentó, puesto que lo experimentó al mismo tiempo que otros muchos de nuestros conciudadanos, pues era ciertamente un sentimiento de exilio aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros, aquella emoción precisa, el deseo irrazonado de volver hacia atrás, o al contrario, de apresurar la marcha del tiempo. Eran dos flechas abrasadoras en la memoria. Algunas veces nos abandonábamos a la imaginación y nos poníamos a esperar que sonara el timbre, o que se oyera un paso familiar en la escalera. Y si en esos momentos llegábamos a olvidar que los trenes estaban inmovilizados, si nos arreglábamos para quedarnos en casa a la hora en que normalmente un viajero que viniera en el expreso de la tarde pudiera llegar a nuestro barrio, ciertamente este juego no podía durar. Al final, había siempre un momento en que nos dábamos cuenta de que los trenes no llegaban. Entonces comprendíamos que nuestra separación tenía que durar y que no nos quedaba más remedio que reconciliarnos con el tiempo. Entonces aceptábamos nuestra condición de prisioneros, quedábamos reducidos a nuestro pasado, y si alguno tenía la tentación de vivir en el futuro, tenía que renunciar muy pronto, al menos en la medida de lo posible, sufriendo finalmente las heridas que la imaginación inflige a los que confían en ella. En especial, todos nuestros conciudadanos se privaron pronto, incluso en público, de la costumbre que habían adquirido de hacer suposiciones sobre la duración de su aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando los más pesimistas le habían asignado, por ejemplo, unos 6 meses, y cuando habían conseguido agotar de antemano toda la amargura de aquellos 6 meses por venir, cuando habían elevado con gran esfuerzo su valor hasta el nivel de esta prueba, puesto en tensión sus últimas fuerzas para no desfallecer en ese sufrimiento a través de una larga serie de días, entonces a lo mejor, un amigo que se encontraba, una noticia dada por un periódico, una sospecha fugitiva o una brusca clarividencia les daba la idea de que después de todo, no había ninguna razón para que la enfermedad no durase más de 6 meses, o acaso un año, o todavía más. En ese momento, el derrumbamiento de su valor y de su voluntad era tan brusco que llegaba a parecerles que ya no podían nunca salir de ese abismo. En consecuencia, se atuvieron a no pensar jamás en el término de su esclavitud, a no vivir vueltos hacia el porvenir, a conservar siempre, por decirlo así, los ojos bajos. Naturalmente, esta prudencia, esta astucia con el dolor, que consistía en cerrar la guardia para rehuir el combate, era mal recompensada. Evitaban sin duda ese derrumbamiento tan temido, pero se privaban de olvidar algunos momentos la peste con las imágenes de un venidero encuentro. Y así, encallados, a mitad de camino entre esos abismos y esas costumbres, fluctuaban más bien que vivían, abandonados a recuerdos estériles, durante días sin norte, sombras errantes que sólo hubieran podido tomar fuerzas decidiéndose a arraigar en la tierra su dolor. El sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los prisioneros y el de todos los exiliados, el sufrimiento de vivir en un recuerdo inútil. Ese pasado mismo en el que pensaban continuamente solo tenía el sabor de la nostalgia. Hubieran querido poderle añadir todo lo que sentían, no haber hecho cuanto podían haber hecho, con aquel o aquellas que esperaban. Igualmente mezclaban todas las circunstancias relativamente dichosas de sus vidas de prisioneros la imagen del ausente, no pudiendo satisfacerse con lo que en realidad vivían. Impacientados por el presente, enemigos del pasado y privados del porvenir, éramos semejantes a aquellos que la justicia o el odio de los hombres tienen entre rejas. Al fin, el único medio de escapar a este insoportable vagar era hacer marchar los trenes con la imaginación y llenar las horas con las vibraciones de un timbre que, sin embargo, permanecía obstinadamente silencioso. Pero si esto era el exilio, para la mayoría era el exilio en su casa, y aunque el cronista no haya conocido el exilio más que como todo el mundo, no debe olvidar a aquellos, como el periodista Rambert y otros, para los cuales las penas de la separación se agrandaban por el hecho de que, habiendo sido sorprendidos por la peste en medio de su viaje, se encontraban alejados del ser que querían y de su país. En medio del exilio general, estos eran los más exiliados, pues si bien el tiempo suscitaba en ellos, como en todos los demás, la angustia que es la propia, sufrían también la presión del espacio, y se estrellaban continuamente contra las paredes que aislaban aquel refugio apestado de su patria perdida.
A cualquier hora del día se los podía ver errando por la ciudad polvorienta, evocando en silencio las noches que solo ellos conocían y las mañanas de su país. Alimentaban entonces su mal con signos imponderables, con mensajes desconcertantes, un vuelo de golondrinas, el rosa del atardecer o esos rayos caprichosos que el sol abandona a veces en las calles desiertas. El mundo exterior, que siempre puede salvarnos de todo, no querían verlo. Cerraban los ojos sobre el obcecado en acariciar sus quimeras y en perseguir con toda su fuerza las imágenes de una tierra donde una luz determinada, 2 o 3 colinas, el árbol favorito y el rostro de algunas mujeres componían un clima para ellos irreemplazable. Por ocuparnos, en fin, de los amantes, que son los que más interesan y ante los que el cronista está mejor situado para hablar. Los amantes se atormentaban todavía con otras angustias entre las cuales hay que señalar el remordimiento. Esta situación les permitía considerar sus sentimientos con una especie de febril objetividad, y en esas ocasiones casi siempre veían claramente sus propias fallas. El primer motivo era la dificultad que encontraban para recordar los rasgos y gestos del ausente. Lamentaban entonces la ignorancia en que estaban de su modo de emplear el tiempo. Se acusaban de la frivolidad con que habían descuidado el informarse de ello y de no haber comprendido que para el que ama, el modo de emplear el tiempo del amado es manantial de todas sus alegrías. Desde ese momento empezaban a remontar la corriente de su amor, examinando sus imperfecciones. En tiempos normales todos sabemos, conscientemente o no, que no hay amor que no pueda ser superado, y por lo tanto aceptamos con más o menos tranquilidad que el nuestro sea mediocre, pero el recuerdo es más exigente. Y así, consecuentemente, esta desdicha que alcanzaba toda una ciudad no solo nos traía un sufrimiento injusto del que podíamos indignarnos, nos llevaba también a sufrir por nosotros mismos y nos hacía ceder al dolor. Esta era una de las maneras que tenía la enfermedad de atraer la tentación y de barajar las cartas. Cada uno tuvo que aceptar el vivir al día, solo bajo el cielo. Ese abandono general que podía a la larga templar los caracteres, empezó sin embargo por volverlos fútiles. Algunos, por ejemplo, se sentían sometidos a una nueva esclavitud que les sujetaba a las veleidades del sol y de la lluvia. Se hubiera dicho al verles que recibían por primera vez la impresión del tiempo que hacía. Tenían aspecto alegre a la simple vista y una luz dorada, mientras que los días de lluvia extendían un velo espeso sobre sus rostros y sus pensamientos. A veces escapaban durante cierto tiempo a esta debilidad y esta esclavitud irrazonada porque no estaban solos frente al mundo, y en cierta medida al ser que vivía con ellos se anteponía al universo. Pero llegó un momento en que quedaron entregados a los caprichos del cielo, es decir, que sufrían y esperaban sin razón. En tales momentos de soledad, nadie podía esperar la ayuda de su vecino. Cada uno seguía solo con su preocupación. Si alguien por casualidad intentaba hacer confidencias o decir algo de sus sufrimientos, la respuesta que recibía le hería casi siempre. Entonces se daba cuenta de que él y su interlocutor hablaban cada uno cosas distintas. Uno, en efecto, hablaba desde el fondo de las largas horas pasadas rumiando y el sufrimiento, y la imagen que quería comunicar estaba cosida al fuego lento de la espera y de la pasión. El otro, por el contrario, imaginaba una emoción convencional, uno de esos dolores baratos, una de esas melancolías de serie. Benévola u hostil, la respuesta resultaba siempre desafinada. Había que renunciar. O al menos aquellos para quienes el silencio resultaba insoportable, en vista de que los otros no comprendían el verdadero lenguaje del corazón, se decidían a emplear también la lengua que estaba en boga, y a hablar ellos también al modo convencional de la simple relación, de los hechos diversos, de la crónica cotidiana. En cierto modo, en ese molde, los dolores más verdaderos tomaban la costumbre de traducirse en las fórmulas triviales de la conversación. Solo a este precio, los prisioneros de la peste podían obtener la compasión de su portero o el interés de sus interlocutores. Sin embargo, y esto es lo más importante, por dolorosas que fueran estas angustias, por duro que fuese llevar este vacío en el corazón, se puede afirmar que los exiliados de este primer periodo de la peste fueron seres privilegiados.
En el momento mismo en que todo el mundo comenzaba a aterrorizarse, su pensamiento estaba enteramente dirigido hacia el ser que esperaban. En la desgracia general, el egoísmo del amor les preservaba, y si pensaban en la peste, era solamente en la medida en que podían poner a su separación en el peligro de ser eterna. Llevaba así el corazón mismo de la epidemia una distracción saludable que se podía tomar por sangre fría. Su desesperación le salvaba del pánico. Su desdicha tenía algo bueno. Por ejemplo, si alguno de ellos era arrebatado por la enfermedad, lo era sin tener tiempo de poner atención en ello. Sacado de esa larga conversación interior que sostenía con una sombra, era arrojado sin transición al más espeso silencio de la tierra. No había tenido tiempo de nada.